En 1971, el rock progresivo empezó a volverse cada vez más perfecto, más técnico, más ambicioso, pero también más oscuro. Mientras muchas bandas buscaban impresionar con paisajes oníricos, hubo una que hizo lo contrario. Van der Graaf Generator no quería sonar bien, quería incomodar y hasta asustar. Y en medio de todo ese caos, Robert Fripp, el cerebro de King Crimson, decidió llevar su talento a esa banda. Para entender esto, hay que olvidarse por un momento del prog más mainstream. Aquí no hay armonías bonitas, ni sintetizadores celestiales. Van der Graaf Generator estaba construyendo algo mucho más sombrío, una música obsesionada con la culpa, el aislamiento y el conflicto interno. Y eso ya se sentía en el álbum H2He, Who I'm the Only One, un disco donde la guitarra ni siquiera era el centro. El sonido venía de órganos densos y los saxofones agresivos de David Jackson. Era un diseño de sonido sucio, directo y real. Fue ahí donde apareció el matemático del prog rock, Robert Fripp. Fripp no llegó como una estrella invitada a decorar. Llegó al estudio sin haber escuchado una nota del material. Se puso los audífonos, escuchó la pista una sola vez y empezó a tocar. And the Emperor, in his war room. Su guitarra irrumpe en una sola toma. Sin ensayos, sin anestesia, su guitarra no adorna, genera tensión, tal y como lo hacía en King Crimson. Fripp entró, operó el corazón de la canción y se fue, dejando una marca imborrable en Van der Graaf. Van der Graaf Generator no era una banda para complacer al público, y Fripp sabía muy bien esto. Era una banda para empujar a sus oyentes fuera de su zona de confort. Pero esta no sería la última vez que el cerebro de King Crimson colaborara con la sombría banda de Peter Hamill. En 1971, la banda entra a grabar Pound Hearts, su obra más cumbre, compuesta solo de 3 canciones, una de ellas de más de 20 minutos, llamada A Plague of Lighthouse Keepers, que en español significa una plaga de fareros, o sea, de las personas que vigilan los faros. Esto no era un álbum convencional, era una declaración de guerra sonora. La pieza central, A Plague of Lighthouse Keepers, no era una canción, era una fragmentación. Fue grabada en 10 pedazos pequeños, a veces de pocos segundos. Era un rompecabezas de cintas magnetofónicas, cortadas y unidas. Fue tan complejo que, al terminar el disco, la banda ni siquiera sabía cómo tocarla en vivo. Un problema común dentro de la escena pro. Tuvieron que reaprender su propia música meses después para sentirse seguros de tocarla en vivo. La historia gira en torno a un farero, alguien que ve personas morir en alta mar sin poder hacer nada, y lo que queda no es heroísmo, es culpa. La música refleja ese colapso mental. La canción nunca te da una respuesta clara. No sabes si el personaje sobrevive o si simplemente se quiebra, entregando su propia vida a la oscuridad. Y eso es lo incómodo. No hay resolución, solo tensión. La suite fue construida como un experimento quirúrgico. La banda se aisló durante meses, manipularon cintas, crearon efectos de eco imposibles y mezclaron influencias clásicas con vanguardia pura. Esto no era improvisación de hippies en un campo, era obsesión técnica, y el sonido resultante es denso, casi asfixiante. Te escuchas con atención, sientes que los instrumentos están peleando entre sí, y en medio de esa tormenta vuelve a aparecer Robert Fripp, pero no viene a salvar el sonido, ni a hacerlo más digerible, viene a empujarlo al abismo. Su guitarra aparece en la parte 5 de la canción, que se llama Presence of the Night, que significa presencia de la noche en español. Justo en el minuto 3.51. Es una extensión de esa psicosis que narra la letra. Fripp entendió que en Van der Graaf la belleza reside en lo que duele. Sin embargo,
pesar de toda la inteligencia caótica que envuelve al álbum y la participación de Fripp, Bone Hearts no fue un éxito masivo. De hecho, muchos críticos la odiaron, pero con el tiempo se convirtió en una de las expresiones más honestas del rock progresivo. No es grande por su complejidad técnica, es grande por su honestidad emocional. Es el sonido de un hombre rompiéndose, capturado en cinta. Hoy, cuando se habla de prog, muchos piensan en perfección y virtuosismo, pero este disco demuestra que el género también puede ser oscuro, denso y difícil de escuchar. En 1971, mientras otros buscaban el cielo, Van der Graaf Generator miraba hacia el fondo del mar y Robert Fripp no se alejó de esa oscuridad, se metió hasta el fondo. ¿Ya le echaste un vistazo a mis otros trabajos? Estás en Music On Places, un canal humano que te lee y te responde los comentarios. ¿Me apoyarías con suscribir? Vamos, que no cuesta nada. Cuídate, nos vemos.